Saludos a todos y a todas. Es un gusto poder darles la bienvenida una vez más a su espacio, Las Escrituras Responden. Este día vamos a darle respuesta a una pregunta muy importante, tiene que ver con nuestra fe. ¿Cuáles son los beneficios de la fe? Esa es la pregunta que vamos a tratar de darle respuesta en este día. Hace algunas semanas, en un estudio bíblico, estuvimos hablando sobre la fe. Y allí dijimos que a menudo oímos cosas tales como: todo lo que necesitas es fe, solo cree, ten fe que todo saldrá bien, ten fe en ti mismo, etc. Pero, ¿qué significan esas frases? Sí, suenan muy religiosas o muy espirituales, pero no significan mucho por una razón muy importante. El objeto de esa fe es vago, es abstracto y es hueco. Queridos hermanos y hermanas, el objeto de la fe tiene que ser real, tiene que ser vivo, poderoso y concreto para que la fe sea eficaz. Es decir, que tener fe o que tengamos fe no significa que nos creemos muy fieles, sino que creemos que Dios es muy fiel. No es tanto que creemos en nosotros, sino en quién creemos. ¿Cómo creemos en Él? ¿Qué creemos que Él va a hacer por nosotros? Leamos entonces una porción muy importante de las Escrituras que tratan sobre el tema. Hebreos capítulo 11, versículo 1, 2 y el versículo 6. Dice de la siguiente manera: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Lo primero que vemos aquí entonces es que Dios aprueba a los que tienen fe. Vean una vez más el versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Para el autor de la carta a los Hebreos, la fe es absolutamente segura de lo que cree es verdad y lo que espera sucederá. No es una esperanza que se hace ilusiones en cuanto al porvenir, sino que mira al porvenir con absoluta convicción. Esta esperanza cristiana es tal que inspira toda la conducta de la persona. Se vive por la fe y se muere por la fe. Su posesión es algo que hace actuar a las personas. Es decir, que la fe consiste en varios aspectos. Por ejemplo, la fe cree en Dios frente al mundo. Si seguimos los parámetros del mundo, puede ser que tengamos facilidades, comodidades, prosperidad. Y si seguimos los parámetros de Dios, puede ocurrir lo opuesto. Lo más probable quizás es que experimentemos dolores, pérdidas, marginación. Entonces el cristiano está convencido que es mejor sufrir con Dios que prosperar con el mundo. ¿Recuerdan ustedes lo que encontramos en el libro de Daniel? Una historia maravillosa sobre aquellos jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos tenían que escoger entre obedecer a Nabucodonosor y dar culto a la imagen del rey, u obedecer a Dios y que los echaran en el horno. Ellos no dudaron en escoger a Dios. La actitud cristiana es que en términos de eternidad es mejor jugarnos el todo por el todo con Dios que confiar en las recompensas del mundo. También la esperanza cristiana es creer en el Espíritu frente a los sentidos. Los sentidos dicen que escojamos el placer del momento, pero el Espíritu nos dice que hay algo que vale mucho más que eso. El cristiano cree al Espíritu más que a los sentidos. Y además, la esperanza cristiana es creer en el futuro frente al presente. Lo que parece atractivo en este momento puede ser que nos traiga dolor en el futuro, o lo que nos hace daño terrible en este momento puede ser que traiga la felicidad a la larga. El cristiano entonces está seguro de que a la larga nadie puede desterrar la verdad, porque grande es la verdad y al final la verdad prevalecerá.
Entonces, es fácil discutir por qué he de renunciar al seguro placer del momento por un futuro incierto. La respuesta cristiana a esa pregunta es que el futuro no es incierto, porque está en las manos de Dios y basta con que Dios lo haya mandado y prometido para que sea una realidad. El versículo 2 dice, gracias a ella, gracias a la fe, fueron aprobados los antiguos. El autor de Hebreos sigue diciendo que fue precisamente porque los grandes héroes de la fe procedieron conforme a ese principio que Dios aprobó, y ellos fueron aprobados también en su manera de vivir. Todos y cada uno de ellos rehusaron lo que el mundo llamaba grandeza y se la jugaron todo por Dios, y la historia al final les dio la razón. La fe entonces es la convicción basada en las experiencias pasadas de que el Señor va a cumplir todo lo que ha prometido con seguridad. Dios nos dará nuevas sorpresas. Muy bien, hemos visto entonces que Dios aprueba a los que tienen fe, pero hay algo más. No solo los aprueba, sino que Dios se agrada de los que tienen fe. Y eso es lo que nos enseña la primera parte del versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. La única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Dos palabras describen nuestra fe: confianza y certeza. Confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y un punto final seguros. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice que es. Y el punto final es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice. Creer que Dios existe es solo el comienzo entonces. No olvidemos que Santiago escribe en su carta que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, queridos hermanos y hermanas, Dios no se conforme con un simple conocimiento teórico, académico de la existencia de Dios. Él quiere una relación personal y dinámica con usted que transformará su vida. ¿Recuerdan la historia de Enoc? Enoc alegró el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. ¿Qué decir de Noé? ¿Recuerdan? En un mundo perdido, en un mundo de maldad, Noé agradó el corazón de Dios. Le causó alegría observar a Noé en medio de un mundo maligno, perverso, y él siendo diferente al resto, agradando a Dios. Queridos hermanos y hermanas, no olvidemos entonces que la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. Como Pablo escribe a los romanos en el versículo 17 del capítulo 1, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Pero hay algo más. Dios recompensa a los que tienen fe. Dios recompensa a los que le buscan con fe. Y eso es lo que nos dice el final del versículo 6. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Vean qué cosa más maravillosa y grande. Dios recompensa a aquellos que le buscan. Pablo dice que quien cree en las obras de Dios a través de Jesucristo obtiene la salvación. El Señor Jesús, quien es Dios y se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, sintió como uno de nosotros, pero sin pecado, murió en nuestro lugar en la cruz. Él tomó su lugar en la cruz, Él tomó mi lugar en la cruz, Él pagó el precio de mi pecado. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. Por eso es que Él les dice a los hermanos de Tesalónica, el apóstol Pablo, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. El Señor recompensa a quienes creen con Él con la salvación, pero también los libra del afán y de la ansiedad en el presente. Provee vestido, provee alimento, provee para saciar la sed. Creo que todos hemos experimentado esa bondad de Dios. La pandemia es un caso muy clásico.
Muchos han perdido su trabajo, pero el Señor les ha sostenido. Él sostiene y sustenta de una manera sorprendente a quienes le buscan con fe. Él los premia. El Señor Jesús dice en Mateo, cuando está recitando, diciendo el sermón del monte, lo siguiente: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen mucho más ustedes que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de la vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observe cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy es en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá su propio afán. Cada día tiene sus propios problemas. Ahora entonces podemos responder a la pregunta: ¿cuáles son los beneficios de la fe? Bueno, la fe en Dios trae grandes beneficios a las personas, que les permite en primer lugar agradar a Dios y en segundo lugar Él recompensa a aquellos que creen en Él por la fe. Vamos a orar en este momento. Padre que estás en los cielos, en este momento te alabamos porque nos has permitido una vez más reflexionar en tu palabra y responder a esta pregunta: ¿cuáles son los beneficios de la fe? Gracias porque por medio de la fe podemos agradarte y por medio de la fe también tú nos recompensas, dándonos paz, librándonos de la ansiedad, del estrés, y también nos has prometido vida eterna. Te alabamos por eso, bendice a tu iglesia, en el nombre de Jesús hemos orado, amén. Que el Señor les bendiga.